Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas, sí, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, ya son las 4:15. ¿Están todos? ¿Cuántos eran en su clase anterior? ¿Alguien sabe? Como que estaban más pasando de 80. más de 80. Ahorita no somos Sí. ni 45. Vamos a esperar un momento. Esta vez yo me atrasé. Esperemos unos 2 minutos más mientras alguien más se conecta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que ya hemos visto? ¿No? Han ido resolviendo los cuestionarios que están en la página, en su aula digital. ¿Tienen dudas sobre eso? Les comento, ahora estuvimos pasando con otros de sus compañeros y me comentó el tema de cuando estaba resolviendo el práctico, estaba resolviendo el cuestionario. Lo que vimos el día sábado, vimos el tema de que una expresión física tenía que ir representado su parte numérica y su parte literal para saber en qué magnitud estaba expresado. Y lo que me comenta su compañero fue de que como él había marcado en su respuesta que era ninguna de las anteriores por el tema de no tener una parte literal, pero le salía como una respuesta errónea. Entonces, ese tema es un tema de que se tenía que corregir el semestre pasado y no se ha corregido todavía. Se lo menciono para que lo tomen en cuenta. Yo lo voy a volver a recalcar con los otros profesores del área y así corregirlo para este examen. ¿Me entienden a lo que le estoy explicando? Le quiero mencionar. ¿Me comprenden lo que le estoy diciendo? En este caso es un problema más que todo de ustedes. Si no lo comprenden, avisen. Después en el día de examen van a estar indecisos o si lo tienen claro qué es lo que está pasando, damos inicio a la clase. Disculpe, entonces tendríamos que marcar una respuesta sí o sí. Exacto, sí, Digamos que está exacto, eso es. Por el momento que no se ha corregido el error, tendría que marcar sí o sí, ¿no? Vimos el caso que nos decían cuántos pies, ¿no? Cuántas pulgadas tenía un pie y no nos daba una magnitud, ¿no? Nos decían simplemente 12, 15, etcétera. Entonces, en ese caso sí o sí tendrían que colocarlo. A ver si me muestro. No, esto es Celsius, esto es. No, en este caso, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí me dice cuántos grados Celsius corresponden 100 grados Fahrenheit. Era una transformación, ¿no? Y aquí no tiene
una parte literal, ¿no? Aquí sí lo menciona, aquí no lo menciona, pero también sí da la opción de ninguno, ¿no? Dijimos que en este caso, por no tener la magnitud, tenía que ser ninguno, ¿no? Pero si está dentro de los valores, tendríamos que colocar en este caso si son de lo correcto. Lo que están revisando hasta el momento, que es el error que yo les recalqué a ellos la vez pasada, es esto, ¿no? Por el momento, hasta nuevo aviso, tienen que responderlo así. Yo le voy a mandar de nuevo las correcciones a los profesores de la facultad para que corrijan. Y en el caso que corrijan, ellos me van a avisar y yo ya les comunico. Teniendo eso claro, avancemos con nuestro tema. ¿Está claro, no? Nadie responde, nadie dice nada. Voy a cantar la canción. Ella era muda, ella era muda. Oye, Sí, Licenciado, está una claro. escucho. ah, quería preguntarle si ya subió las últimas clases a su canal de YouTube. Al canal, sí. Se le iba a mandar ahora terminando la clase. Se le va a mandar las dos clases, la del viernes y la del sábado. Eran las que estaban pendientes. Bueno, muchas gracias. Ya. El tema de hoy, el que vamos a ver, es termología. Como vimos, el hombre siempre estuvo pendiente de todo lo que lo rodeaba. Le interesó todo lo que lo rodeaba. Y de ahí que nace la física, ¿no? Del estudio de todos los fenómenos que lo rodeaban. Pero cómo percibía los cambios, los fenómenos, el hombre era a través de los sentidos. A través del sentido del tacto podía detectar si algo estaba caliente, si algo estaba frío, si estaba húmedo, si estaba seco, ¿no? Y es de ahí de donde salen los diferentes estudios. Y el estudio del cambio de temperatura se denominó como termología. Dentro de eso, estudio de la termología, vamos a ver lo que es la termometría, que es el estudio de la temperatura, y la calorimetría, que es la medición del calor que involucra en un cambio de estado o algún fenómeno físico. Como dijimos, la temperatura. Vimos que en el sistema de unidades es una magnitud, el cual se puede cuantificar. ¿Y qué va a cuantificar la temperatura? Va a cuantificar la energía cinética que tiene un cuerpo, que tiene una partícula. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de todos los cuerpos, dentro de todo lo que es considerado como materia, encontramos el movimiento de los electrones. Ese movimiento interno es lo que nos va a producir la temperatura, ¿no? Ese es un movimiento interno que mientras más agitado es una temperatura mayor, menos agitado es la temperatura menor. ¿Y qué es el calor? Entonces, el calor es la energía el cual provoca este cambio de temperatura. Si un cuerpo se está moviendo en alguna forma, para que cambie en esa forma se le tiene que aplicar una fuerza externa. En este caso, una energía externa. Si ustedes han jugado con las latitas de la tapa de la soda y las aplastaban,
van a ver que cuando la aplastaban, cuando la deformaban la lata, esta lata se calentaba, ¿no? Esta lata tenía una temperatura mayor y eso es lo que se considera como calor. El calor es la energía que yo necesito suministrar a un cuerpo, a una sustancia, para que cambie su temperatura, para que cambie los niveles de energía que tiene ese cuerpo, para que las vibraciones internas que tiene ese cuerpo se aceleren o disminuyan, ¿no? Y la temperatura era lo que es la vibración interna simplemente. Conociendo el término de calor, del calor y temperatura, ¿ustedes a qué considerarían como frío? ¿Qué es frío? Menor temperatura. Frío dijimos que era menor temperatura, ¿no? Entonces lo vamos a comparar un poco. Si ustedes agarran una taza de leche a 10 grados, ahorita que estamos a 35 grados, ¿eso es frío o es caliente? Frío. Frío. Tibio. Frío, tibio, ¿no? Ahora, si esa taza estuvieran a una temperatura ambiente de menos 3 grados, como estarían en La Paz, ese sería frío o caliente. Frío. Soda. Sería caliente, Caliente. porque lo estás comparando contra los 3 grados de tu medio ambiente, a los menos 3 grados de tu medio ambiente. A eso voy. El frío es relativo. El frío lo vas a poder comparar una cosa contra otra. Si yo te digo 300 grados Celsius, eso es frío, es calor. Es calor, si vos estás dentro de un horno a 300 grados, te quemás y no queda nada tuyo. Pero si tenés que fundir una barra de hierro, ¿no? A 300 grados no le haces nada, solo la estás calentando. Va a llegar a un punto que se va a volver maleable y todo, pero no se va a llegar a fundir. Porque el punto de fundición del hierro son 3000 grados. Entonces, eso se va a considerar como frío. Pero el calor es diferente. El calor es la energía que yo necesito aplicar a un cuerpo para que cambie de temperatura. Entonces, una temperatura puede ser temperatura baja o alta, como está mal dicho, caliente o frío, pero el calor es la cantidad de energía que yo tengo que aplicar para calentar algo. Y en el caso que quiera enfriar algo, bajar la temperatura de algo, lo único que hago es extraer calor. Entonces no hay un calor negativo. Siempre va a haber calor positivo y lo único que va a hacer es extraer del cuerpo más caliente, pasárselo al cuerpo más frío. Ahora, en los instrumentos para poder medir la temperatura, los instrumentos para poder medir la temperatura es conocido como el termómetro y podemos encontrar en 4 clases, ¿no? Los termómetros líquidos, que vendrían a ser los de mercurio y alcohol, que se basan, el de mercurio todos los conocen, los que a uno le iban a una posta a algún lado y ponían en la boca, ¿no? Adentro de un tubito de vidrio hay una cantidad de mercurio que con el calor, con la temperatura del cuerpo, se dilataba el mercurio y marcaba una escala. Lo mismo vendría a ser con el termómetro de resistencia. Este termómetro de resistencia es el que encontramos en los hornos, el que tenemos aquí en la fotografía. Esto consistía en nada más que un espiral, ¿no?
Internamente esto tiene un espiral, que este espiral al calentarse se dilata y se estira, digamos, ¿no? Y va marcando una temperatura. Al enfriarse el horno, lo que hace es contraerse este espiral y vuelve a su posición inicial. ¿Alguien conoce el termómetro de contacto o termopar? ¿O por qué se llama termopar? El termómetro de contacto termopar consiste en la utilización de dos láminas metálicas, ¿no? Dos láminas metálicas. Pongámosle que este es un metal M1, es decir, aluminio, y este era un metal M2, que fuera cobre. Aquí yo he aplicado una temperatura, y ¿qué hace? Que este metal 1 tenga una longitud, un cambio de longitud 1, y esta temperatura 2 tendría un cambio de longitud 2, ¿no? Uno se estira más que el otro. Entonces eso es lo que crea el termopar. Por eso es que se llama termopar, porque siempre va a ir entre dos láminas de diferentes tipos de materiales. Un termopar sencillo, digamos, ¿no? Es lo que conocemos como los térmicos de la corriente. ¿Qué es lo que ocurre en los térmicos de la corriente? Pasa una corriente que me produce calor, aumenta la temperatura. Uno de los metales se dilata más que el otro y acciona en el resorte que hace caer el térmico. Ese es un termopar. Y los termómetros sin contacto o pirómetros son los conocidos como ahorita los termómetros digitales, ¿no? Todos se acuerdan que durante la pandemia uno iba a un banco, a alguna oficina, algo le acercaban una pistolita a la frente sin tocarlo a uno y sacaban la temperatura, ¿no? Lo que hace este termómetro es lanza un láser, el láser rebota, recoge los datos del láser y esto lo interpreta como temperatura. ¿Qué es lo que sucede? El calor, la temperatura de los cuerpos se pueden expresar como también como ¿cómo que se llama? Variaciones de la luz, ¿no? Ustedes conocen las cámaras térmicas, han visto imágenes térmicas. La luz tiene varias frecuencias, donde cada frecuencia me va a determinar un color visible o no visible. Lo que hace esto a rebotar el láser, el sensor que recibe la señal del láser, lo único que decir, viene con mayor intensidad de luz, o viene con menor intensidad de luz, o viene con esta frecuencia, o viene con esta otra frecuencia. Entonces, eso hace la interpretación y mide la temperatura. Como decíamos, no es la física, no es nada más que observar los fenómenos. ¿Y para qué los observamos? Para poder cuantificar el fenómeno que estamos viendo. Y cuantificamos y le damos una magnitud y un sistema de unidades. Entonces tenemos dos sistemas de unidades que vendrían a ser el sistema inglés y el sistema internacional. Los grados Celsius o centígrados son en el sistema internacional, pero la medición relativa de la temperatura. Los grados Kelvin son considerados en el sistema internacional como la escala absoluta de la temperatura. Los grados Fahrenheit es en el sistema
inglés y los grados ranking en el sistema inglés, pero la escala absoluta. ¿A qué se van con las escalas inglés relativas y absolutas? ¿No? Pasa, ¿alguien conoce el término condiciones ISO? No. No. ISO. ¿Alguien ha escuchado de esto? Sí. No. ¿Sí? No. Sí. Ya. ¿A qué tenés como condición ISO? ¿A qué término tenés como condición ISO? Para avanzar, las condiciones ISO son las condiciones de metros sobre el nivel del mar, temperatura, humedad relativa, en el cual se basa la experimentación. ¿Qué ocurre? Ustedes, por ejemplo, vamos a decir que los metros sobre el nivel del mar, en condición ISO, tiene que ser igual a 0 metros. La presión atmosférica tiene que ser igual a 1 atmósfera. La humedad relativa tiene que ser igual a 60%. La temperatura del medio ambiente, la temperatura del medio ambiente tiene que ser igual a 20 grados. ¿Qué ocurre si ustedes comienzan a hervir agua en Santa Cruz? ¿A los cuántos grados aproximadamente hierve el agua en Santa Cruz? Aproximadamente a los 99 grados, ¿no? En La Paz, ¿alguien sabe a cuántos grados hierve La Paz? No. Más, menos. Menos, ¿no? Menos. Menos. Entonces, si yo hago un experimento en Santa Cruz, no puedo esperar los mismos resultados en La Paz, ¿no? Si yo ¿Por tengo que hacer un experimento en Cochabamba, que está más o menos 2.500 metros, que es una altura para el hombre bien, no voy a esperar que tenga los mismos resultados en Puerto Suárez, que estamos casi a 30, 40 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es por eso que aparecen estas condiciones ISO. Si ustedes ven estas condiciones ISO, se ven representados en muchos elementos. Cuando ustedes compran un vehículo, le van a decir, no, este motor consume 17 litros por kilómetro. Pero esa es en condición ISO, porque el mismo consumo no lo va a hacer aquí en Santa Cruz y no lo hace allá en La Paz. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Cuando vean alguna referencia sobre algún instrumento, algún equipo, tienen que considerar lo que ellos, para hacer su experimentación, para poder cuantificar cuál era la potencia, cuál era los parámetros que quieren demostrarte, lo hicieron en condiciones ISO. Entonces, sigamos con lo que era el sistema de conversión, el sistema de unidades de la temperatura. Dice que los grados Celsius tienen que ser igual a los grados Kelvin. En el sistema de unidades van a ser iguales.
Pero una es relativa y la otra es absoluta. ¿A qué nos vamos? La relativa, ¿qué nos dice? Que el agua se va a congelar, el punto de congelación del agua va a ser 0 grados. ¿Pero en qué condiciones? A nivel del mar, a una atmósfera, ¿no? En esas condiciones, las condiciones ISO, es que el agua se congela a los 0 grados. Y después comienzo a calentar el agua y lo subo hasta el punto de que comienza la ebullición, comienza a hervir. Esa ebullición yo la voy a tomar como un parámetro. Y ese parámetro lo voy a dividir en 100 partes, ¿no? 100 partes iguales lo voy a tomar. Desde el punto de que se congela hasta el punto que comienza a hervir. Entonces me dice que los grados Celsius van a ser 1 sobre 100, ¿no? Cada grado Celsius va a ser una partecita de eso. Por eso que también se llama centígrados, ¿no? Porque son de 100 partes. Ahora, la escala absoluta me dice que yo voy a tomar como 0 cuando no hay movimiento, cuando la entropía es 0. Dijimos que la temperatura era el movimiento de las partículas internas que le daba la temperatura a un cuerpo, ¿no? Cuando no se mueve nada, es que el cuerpo completamente es inerte, digamos, ¿no? No tiene ningún movimiento, la temperatura era 0 grados Kelvin. Entonces, si 0 grados Kelvin era absoluto, 273 partes era el punto de congelación del agua, ¿no? Vamos, si rayamos un poquito este termómetro, nos seguimos más abajo. Esto sería nuestro 0 grados Kelvin. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con el sistema inglés? Hace lo mismo. Dice, los grados absolutos van a ser igual a los grados relativos. Van a ser del mismo tamaño. Pero ahora, el punto de congelación, para mí no van a ser los 0, va a ser 32. 32 grados Fahrenheit era el punto de congelación. Llevan hasta el punto que hierve el agua y ese valor lo divide en 180 partes. ¿Quién tiene su audio? No, gracias. ¿No? Entonces ocurre esto. La misma magnitud la divide en 180 partes. Entonces dando como resultado que si el punto de congelación era 32, más 180 partes me da 212. Ese es el mismo punto de ebullición del agua. Entonces, yo puedo decir que si los grados Celsius los divido entre 100, los grados Fahrenheit son entre 180. Yo puedo agarrar y despejar los grados Celsius, ¿no? Que va a ser 5, ¿no? Esto es 100 grados Fahrenheit sobre 180. Sobre 180 de grados Fahrenheit. Entonces yo simplifico, ¿no? Y simplifico y esto me quedaría 5 sobre 9 grados Fahrenheit. Dándome como resultado que
Yo despejo que 9 grados Celsius. No, aquí estaba algo mal, aquí está. Esto era 100 grados Celsius, eran igual a 180 grados Fahrenheit. Y si yo despejo grados Celsius, son 180 entre 100 grados Fahrenheit. Y los Celsius son 5 grados Celsius. Son igual a 9 grados Fahrenheit. ¿No? Tengo un lápiz, lo divido 100 partes. El lápiz del mismo tamaño, lo divido ahora 180 partes. Entonces, lo puedo comparar que 5 partes de un lado van a ser igual a 9 partes del otro. ¿Esto para qué les va a ayudar? Para hacer cálculos sencillos, ¿no? Si yo tengo que hacer una transformación de una unidad a otra, de un sistema a otro, puedo conseguir que cada 5 grados que cambien van a ser 9 grados del otro. ¿Está claro hasta aquí? Sí, está claro. ¿No? Lo único que está haciendo es la comparación. Cuando veamos la parte práctica, van a ver dónde se usa, o por un decir, nos piden encontrar el delta T. Delta T vamos a decir que es la temperatura final sobre la temperatura inicial. El delta T lo quiero ver expresado en grados Fahrenheit, ¿no? Pero me dice que la temperatura inicial es 30 grados Celsius y la temperatura final es 35 grados Celsius. Si ustedes se van por el lado largo, tendrían que hacer esto así, digamos, ¿no? Los 30 grados Celsius lo tendrías que ir transformando a grados Fahrenheit, que serían los grados Celsius sobre 100, son igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Los 30 grados Celsius son menos, vamos a poner acá, entre paréntesis, 100 sobre 180, todo esto, ¿no? Grados Fahrenheit, menos 32. Ahora tengo, así lo vamos a colocar, para que lo veamos claro parte por parte, ¿no? 2 grados Fahrenheit, menos 32, 180, todo esto entre paréntesis, por 100, ¿no? Ahora los grados Celsius, con los grados Fahrenheit, menos 32 por 180 por 100. Esto lo puedo simplificar, va a ser los grados Celsius, son los grados Fahrenheit, menos 32 por 5 sobre 9, y estos 30 quería grados Fahrenheit, va a ser los 30, este que estaba restando pasa a sumar, esto más 32, y esto pasa inverso, ¿no? Todo multiplicado por 9 sobre 5. Los grados Fahrenheit va a ser 9 sobre 5 son 6. 6 por 9, 54 más 32 son 86 grados Fahrenheit. Si nos vamos
y cambiamos esto 30 por 35, son 7 por 9, son 73. 73, no, 63, mejor dicho, 63, más 32 son, la temperatura final es igual a 95. Yo hago el cambio acá, son 95 grados Fahrenheit, menos 86 grados Fahrenheit. Esto me da como resultado 9 grados Fahrenheit, ¿no? Ahora yo quiero simplificar toda esta operación porque tengo que contabilizar que esta operación la tenía que hacer tanto para la temperatura inicial como la temperatura final, es todo esto por 2. Pero si yo me saltaba directamente aquí, 5 grados Celsius era igual a los 9 grados Fahrenheit, yo podría decir que aquí tenía 35 menos 30 era 5, ¿no? El delta T me daba 5 grados Celsius. O, en este caso, ya tengo conocido esto, lo nuevo, lo mismo que decir 9 grados Fahrenheit. Y simplemente hice una resta de esta operación. Me salté todo este procedimiento. ¿Está claro para qué van a utilizar 5 grados Fahrenheit? 5 grados Celsius son igual a 9 grados Fahrenheit. ¿Y cómo son las escalas? Si no hay más, continuemos. Los estados de la materia, ¿no? Los estados de la materia no más que consisten en cómo están agrupadas las partículas de una sustancia, ¿no? El cambio de este orden de las sustancias va a ser dado por el cambio de presión y el cambio de temperatura. Entonces podemos considerar como que hay 3 estados, digamos, ¿no? Tres estados fundamentales de la materia. Vamos a tener los sólidos. Los sólidos que tienen una masa propia, un volumen propio, una forma propia, ¿no? Y estos se componen de que los elementos están juntos, lo más juntos posible, lo más apegados posible. Esto crea una alta resistencia a la deformación, una alta resistencia al corte. Ahora, ¿qué pasa con los líquidos? Los líquidos tienen una masa propia, ¿no? Tienen un volumen propio, pero lo que no tienen es una forma propia. O sea, el líquido va a depender, su forma va a depender del envase que lo contiene. Y esto se debe a que hay un mayor espacio entre partícula y partícula. Esto también nos da como desventaja es una menor resistencia al fraccionamiento. O sea, es más fácil dividir un líquido que un sólido. Una menor resistencia a la ruptura y al corte. Después tenemos los gases. Los gases son sustancias que no tienen un volumen propio, no tienen una forma propia. Sí tienen una masa propia, pero no tienen una forma. ¿Qué pasa con los gases? Van a depender del contenedor que los lleva. Va a depender del contenedor. Si tienen
una forma cilíndrica, va a tomar la forma cilíndrica. Si el volumen del contenedor es de 5 litros, esos 5 litros de gas van a estar ahí. Ahora, también van a depender de qué presión están. Un gas, una cantidad de gas, por así decirlo, 5 kilos de aire, ¿no? La masa de aire, 5 kilos de aire, yo lo puedo contener en una botella de 1 litro, ¿no? Una botella de 1 litro. ¿Cómo lo puedo contener esos 5 kilos de aire? En un cuarto de 4 metros de alto por 4 de profundo por 4 de ancho, ¿no? Es la misma cantidad de masa. Entonces los gases van a depender del contenedor que lo contengan, de la forma de que tenga ese contenedor y además en la presión que esté el gas dentro de ese contenedor. Mientras que los sólidos tienen volumen, tienen masa y tienen formas propias. Entonces, dijimos que la temperatura era la vibración de la sustancia, ¿no? La vibración de la parte de las moléculas internas de una sustancia. El calor era la energía que yo necesitaba para aumentar la temperatura. Y los estados de la materia van a depender de qué tan juntas estén las partículas. Si las partículas tienen mucha vibración, tienen mucho movimiento, no se van a poder juntar, no se van a poder aglutinar. Entonces, una sustancia que tenga mucha vibración, que tiene una temperatura alta, ¿no? Y es por eso que existe el cambio de fase de la materia, porque hay una adición de calor. Yo adiciono calor, va a cambiar la materia que está de estado sólido a un estado líquido, a un estado gaseoso. ¿Cómo se llama pasar del estado sólido al estado líquido? Se llama fusión. Del estado líquido al estado gaseoso, vaporización. Del estado gaseoso al estado líquido, se llama condensación, y del estado líquido al estado sólido se llama solidificación, ¿no? Entonces, si yo tengo agua en estado líquido y aumento el calor, le proporciono calor, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la temperatura y va a cambiar a un estado gaseoso. Si yo al estado gaseoso o al estado líquido le extraigo calor, lo enfrío, le bajo la temperatura. Al extraerle calor, le estoy quitando temperatura, se va a solidificar, va a ser la solidificación y se va a volver un estado sólido. También hay lo que vendría a ser el salto directo de un estado sólido a un estado gaseoso. ¿Alguien conoce algún fenómeno o alguna sustancia que le pasa esto? ¿O alguien ha visto cuándo ocurre esto de un estado sólido a un estado gaseoso? ¿Jóvenes, están ahí? ¿Alguien ha visto este fenómeno de la sublimación? ¿O la sublimación inversa? No. 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 Ya. Inversa. Sería un cubo de hielo. Cerquita, está por ahí. El tema, Yo he ustedes visto conocen el hielo seco, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando compran hielo seco? Tienen hielo, el cual lo ponen en una sustancia, esa sustancia se enfría y todo, ¿no? O sea, está en estado sólido y lo que hace es recibir calor. Pero ¿qué pasa si el hielo seco vos lo colocas en un ambiente así abierto?
el hielo seco se evapora, no crea agua, ¿no? No se vuelve líquido. ¿Por qué? Porque el hielo seco es monóxido de carbono. ¿Dónde van a ver esto? Los que han ido a alguna discoteca, las maquinitas estas de humo, usan hielo seco, digamos, ¿no? Usan el hielo seco para crear directamente del estado sólido al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido. Y de lo inverso, del estado gaseoso al estado sólido. Yo sé que la mayoría de las personas que estamos aquí en Santa Cruz nunca hemos visto este fenómeno, pero sí existe en la naturaleza. Es cuando se crea la nieve. Cuando se crea la nieve es porque está la humedad relativa del ambiente, ¿no? En las partículas de agua que hay en el ambiente en forma gaseosa se congelan tan rápido que crean cristales de nieve, ¿no? Crean cristales de nieve automáticamente. Hay un paso extremadamente rápido, ¿no? Mientras que el granizo no. El granizo agarró el gas que vendría a ser vapor de agua, se comenzó a condensar, comenzó a bajar su temperatura, se juntó de forma que se volvió una gota, ¿no? Y esta gota recién se enfría y se forma un granizo muy pequeño. Y a medida que, si más gotas se pueden juntar, se hace un granizo más grande. Pero es porque llegó al estado líquido, digamos, ¿no? El vapor de agua que había en las nubes llegó al estado líquido y se formó el granizo. Mientras que la nieve, no, es la humedad que hay en el ambiente la que llega al estado sólido rápido y entonces por eso forma los cristales de nieve. Y ahí están los estados de la materia. Si repasamos un poco lo que estamos viendo hoy, es la temperatura no es nada más que cuantificar la energía que tiene el movimiento de la materia. El calor que es cuánta energía yo necesito para cambiar la temperatura de un cuerpo, para hacer un cambio de temperatura en un cuerpo. ¿Qué pasa si adiciono o le quito energía a mi cuerpo? Va a cambiar su estado, ¿no? Va a cambiar de un estado líquido a un estado sólido o viceversa. Esto, ¿cómo lo puedo medir? A través de los termómetros, que vienen a ser instrumentos para utilizar un sistema de unidades, ¿no? Para poderlos cuantificar, hacer la comparación. ¿Y cuáles son los sistemas de unidades? Sistema inglés, sistema internacional. Hay dos subsistemas que vendrían a ser lo relativo y el absoluto, ¿no? Y eso es un pequeño resumen hasta acá. Dijimos que los termómetros agarraban las propiedades de los cuerpos en la dilatación. Cuando un cuerpo se le suministra calor, sobre todo los metales se expanden. Cuando se le quita calor, se dilatan. Se contraen, mejor dicho, ¿no? Entonces, esa era la propiedad que usaban los termómetros. El termómetro de mercurio hacía que el cambio de temperatura se dilataba. El termopar, las dos sustancias se dilataban de diferente forma. El de resistencia, un resorte se dilataba y se estiraba y se contraía, ¿no? Entonces, para estudiar mejor esto, tenemos que ver lo que son los coeficientes de dilatación, ¿no? ¿Para qué nos va a servir ver los coeficientes de dilatación? Para estudiar lo que es la dilatación térmica de un sólido, dilatación térmica de un líquido y dilatación térmica de un gas. En la dilatación térmica de un sólido,
¿Cuándo consideramos un sólido? Dijimos que cuando tenía un volumen propio y una masa propia, ¿no? Pero nosotros siempre encontramos sólidos en 3 dimensiones, ¿no? En X, Y y Z. Ahora, ¿alguien me tiene un ejemplo de un sólido en 2 dimensiones? En este caso, Una barra. me dice una barra, digamos, ¿no? Vamos a considerar que esta barra la que vos me decís. Esta barra tiene esta altura, ¿no? Mejor dicho, lo vamos a dejar como está el dibujo. Tiene esta longitud, y tiene esta superficie. Entonces, no existen sólidos de 1 o 2 dimensiones, siempre son de 3. Solo que para un estudio más fácil, los podemos considerar como que las otras dimensiones que estamos trabajando, en este caso la superficie de esta cilíndrica, es despreciable. O sea, esa superficie cilíndrica se va a mantener en todo mi cuerpo del mismo tamaño. O sea, en ningún rato va a agarrar y se va a hacer un cilindro más grande y después más pequeño, ¿no? Siempre va a ser del mismo tamaño y lo voy a considerar como despreciable. O sea, esto, supongamos que es un alambre, o conocen el alambre de amarre, ¿no? O el nylon, un alambre de cobre. El alambre de cobre, supongamos que sea esto de 2.5 milímetros. Comparar tu cable que sea de 10 metros. Tu cable, estos 2.5 milímetros, es despreciable para los 10 metros, ¿no? Así como pueden ser una base de 2 kilómetros, si la distancia L es mucho mayor, pues se considera como despreciable esa superficie, ¿no? Entonces, en esto consiste la representación de los sólidos. Poderlo representar, si lo ponemos aquí, el cubo, en sus 3 dimensiones, ¿no? Va a ser L de ancho, L de profundo, y esta L de alto, ¿no? Lo que vimos en el análisis dimensional. Entonces yo puedo decir que si voy a considerar lo otro como despreciable, lo puedo representar en una sola dimensión. En la dimensión hacia donde me interesa hacer mi estudio. Si se dilata hacia un solo sentido, vamos a considerarlo como dilatación lineal. Si se dilata en 2 sentidos, mi sólido, ¿qué hago con esto? Es como si tuviera un cuerpo así. ¿No? Este es mi cuerpo, el sólido que tengo. Yo considero este espesor como despreciable, ¿no? Una hoja de papel. Si ustedes sacan el área de una hoja de papel bond, es más o menos 20 centímetros de ancho por 28 de largo, pero el espesor es menos de 1 milímetro, ¿no? Si no estoy mal, es 0.1 milímetros el espesor de una hoja.
entonces se considera como despreciable. Y es de ahí donde aparece la dilatación superficial de un sólido. ¿Qué viene a ser la dilatación superficial? Es la misma dilatación lineal, en este caso, de la base, más la dilatación lineal de la altura. Eso es lo que vendrían a ser nuestra dilatación superficial. Si yo sabía que esto era L y esto es L, entonces yo puedo decir que lambda, o sea, mejor dicho, que beta es 2 veces lambda, la dilatación lineal. ¿Qué pasa en el caso de la dilatación volumétrica? La dilatación volumétrica viene a ser en las 3 dimensiones. Ahora sí contemplo el espesor. Ahora el espesor para mí es considerable, ¿no? Hagamos un ejemplo sencillo. Vamos a decir que yo tengo un puente, ¿no? Tengo, este es un risco, este es otro risco. Yo tengo un puente aquí, un puente instalado. Este puente tiene una longitud L que va a ser, supongamos, 1 kilómetro, ¿no? Este puente tiene un ancho de la carretera, ¿no? Tiene un ancho de aproximadamente 10 metros, ¿no? Esto va a ser H. H. Pero este puente es un sólido de concreto, tiene una altura. Así está construido mi puente, ¿no? Tiene una altura. Esta altura, este espesor del puente, lo voy a considerar que tenga 1 metro, ¿no? Este puente va a estar afectado por el sol. ¿Qué pasa? Los cuerpos que están expuestos al sol se van a calentar. Durante el día, el puente va a tener una longitud. Durante la noche va a cambiar su longitud. ¿Qué va a pasar durante el día? ¿Qué le pasa durante el día a mi puente? Se va, Se va a calentar. se va a Se dilatar. calienta. Se calienta y se dilata, ¿no? Durante el día se calienta y eso hace que se dilate. Supongamos que a mí me dan el valor de la deformación lineal, que va a ser 1 metro por cada 5 grados Celsius, ¿no? Por cada 5 grados que aumente la temperatura, se va a expandir, se va a dilatar 1 metro. Entonces a mí me toca hacerlo primero una dilatación lineal. ¿Qué tan largo es? Porque mis 10 kilómetros es una unidad muy grande comparar el ancho, ¿no? Mi kilómetro, mejor dicho, mi kilómetro es muy grande comparar los 10 metros. Entonces yo puedo decir que si amanecía a los 25 grados a las 6 a.m. y a las 10 a.m. ya tengo 30 y a la 1 p.m. ya tengo 35 grados en el puente, digamos, ¿no? Yo puedo decir que a las 6 a.m. mi puente mide 1 kilómetro. A las 10 a.m. mi puente, ¿cuánto va a medir?
10.001 kilómetros, ¿no? Este es 1.001 kilómetros y esto va a ser 1.002 kilómetros, ¿no? A mí me interesa ahí en solo trabajar con un sólido solo en estas dimensiones, solo a lo largo. ¿Para qué? Para poner las juntas de dilatación. Ahora, para el mismo cuerpo, con el mismo coeficiente de dilatación, yo puedo trabajar la superficie. Ya bueno, ahora mi cuerpo no solo mide 1.001 kilómetros, ahora también mide de ancho 11 metros. 11 metros. Y 12 metros a la 1 de la tarde. Yo estoy tomando como despreciable mi espesor. Solo me interesa saber cuánto es lo largo y lo ancho. Ahora otro cálculo me pide, no solo necesitamos saber qué tan, no, dicho esto no, esto era 12 y esto es 14. ¿Alguien me puede decir por qué lo cambié a 12 y 14? Porque dicen, Porque era 2 veces lambda, ¿no ves? Porque era 2 veces lambda. De aquí sería 3 veces lambda, ¿no? Entonces, es por eso. Usted tiene que ver, en el ejercicio le pueden dar este valor y tengan que encontrar la superficie, ¿no? Que era beta. Es 2 veces lambda. O le dan una dilatación lineal y le piden encontrar la volumétrica y es 3 veces lambda. Le pueden pedir la volumétrica, ¿no? Alfa es igual a 3 veces lambda y lo que le dan es beta. Beta que era n. Si ustedes se dan cuenta, aquí es lambda y aquí es n. Entonces yo puedo hacer una transformación, digamos, ¿no? Puedo decir que beta era igual a 2 veces lambda o igual a n. Entonces, lambda es igual a n sobre 2. Y yo lo reemplazo acá. El alfa que tengo que encontrar va a ser 3 veces n sobre 2, ¿no? Y así puedo encontrar el ejercicio que necesito. ¿Está claro hasta aquí? Lo que es dilatación de un sólido entre sus 3 dimensiones. Está claro. Ya. sí, Ahora vendría a ser la dilatación de un líquido. ¿Cómo calcularían la dilatación de un líquido? Considerando su coeficiente de dilatación, digamos, ¿no? Yo dije que para sacar el coeficiente de dilatación lambda, va a ser a la longitud inicial menos la longitud, no, la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por el cambio de temperatura, ¿no? Si hay un cambio de temperatura, esto se va a expandir. O lo mismo que decir que la longitud
final va a ser a la longitud inicial 1 más lambda por el delta T, ¿no? Estas fórmulas son iguales, solo estoy mandando esto a multiplicar y despejo delta T y despejo lambda, ¿no? O para que lo vean claro, la longitud final va a ser la longitud inicial, L por 1, ¿no? Más la longitud inicial por el del coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Ahora, ¿qué sucede con los líquidos? Si yo tengo ya esta fórmula, ya pude ver que un sólido se deforma de esta manera en estas dimensiones. ¿Cómo puedo comparar con los líquidos? Dijimos que los líquidos tienen un volumen propio. Los sólidos tienen un volumen propio, ¿no? Un sólido tiene una forma propia. Un líquido va a tener la forma del contenedor en que esté el líquido. Por decirlo, yo tengo un vaso y ese vaso va a tener cierta forma. Pero yo tengo 1 litro de agua dentro de una botella y el litro de agua va a tener la forma de la botella. Si yo lo paso al vaso, va a cambiar su forma y va a llegar a obtener la forma que tiene el vaso, ¿no? Entonces yo puedo decir que puedo trabajar con los coeficientes, los mismos coeficientes de dilatación de un sólido, ¿no? Puedo trabajar con los mismos coeficientes de dilatación de un sólido, porque el líquido se va a dilatar de la misma forma, hacia la misma dirección. Si yo tuviera un cubo de agua, ¿no? Si yo tengo un cubo de agua, este cubo lo único que va a hacer es hacerse más grande, intentar hacerse más grande, hacia todas las direcciones. Pero como no tiene forma propia, este cubo lo vamos a poner, ese cubo de agua, 1 litro de agua, lo voy a colocar dentro de un recipiente cuadrado, ¿no? Este es mi recipiente cuadrado. Y este es el agua que tengo, el contenido en este recipiente cuadrado. Este es mi líquido. Entonces, si este líquido yo lo dilato, no se puede expandir hacia este sentido, porque está la pared de mi recipiente. No se va a dilatar hacia ese sentido porque está la pared del recipiente. Entonces, ¿hacia qué sentido se va a dilatar? Solo hacia arriba, ¿no? Solo hacia arriba. Entonces, la dilatación de un líquido, ¿no? Yo la puedo considerar como si fuera una dilatación lineal, solo una dilatación lineal, porque va a depender del contenedor. Este mismo líquido, yo lo meto dentro de esta bola, solo va a tener espacio ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia esta forma, ¿no? Solo va a ir hacia arriba, porque no tiene más espacio hacia donde más dilatarse. Y la dilatación de los gases, como le decía, un gas no tiene ni forma ni volumen propio, va a depender del contenedor y de la presión en el que está contenido. Entonces, ya para la dilatación de un gas, es una fórmula más compleja, ¿no? ¿Está entendido esto, jóvenes?
Sí. Sí. Sí, Inge. Vamos. Entonces pasemos a lo que era el calor. Dijimos que era la energía que necesitamos para elevar la temperatura, ¿no? Entonces, yo necesito saber, primero, si ese cuerpo va a poder absorber o no absorber calor, ¿no? Y a esto es lo que se le llama como capacidad calorífica. Hay la capacidad calorífica de que un cuerpo, mejor dicho, absorba calor, ¿no? Mientras más grande sea el cuerpo, más calor tengo que suministrar para que aumente su temperatura. Ya esto es lo que consideramos como el calor específico. ¿Me entienden a lo que se quiere decir con calor y el calor específico, la capacidad calorífica y calor específico? Sí. ¿No? Como les decía, si yo tengo hielo, ¿no? Este es hielo y lo quiero pasar a, vamos a hacerlo a un charquito de agua, ¿no? Le voy a suministrar a este cubo calor. ¿Qué tan fácil adopte este cuerpo el calor? Va a ser qué tan rápido va a cambiar este cuerpo de temperatura, digamos, ¿no? ¿Qué tanto se va a acumular? A eso es lo que se llama como capacidad calorífica. Otro ejemplo de la capacidad calorífica podemos ver es un metal, digamos, ¿no? Un pedazo de metal, ustedes lo calientan y lo dejan a que se enfríe el ambiente, se va a comenzar a enfriar lentamente, ¿no? Va a durar más tiempo caliente. Entonces eso es su capacidad calorífica. ¿Qué tanto puede contener el calor? ¿Qué tan rápido lo puede transferir? ¿Qué tan rápido va a disminuir su temperatura? Mientras que el calor específico me dice, si yo tengo un cuerpo me dice que va relacionado con la masa, entonces si yo tengo un cuerpo grande, va a tener una capacidad calorífica pequeña, ¿no? Lo vamos a poner como Q pequeña. Si yo tengo un cuerpo grande, es una capacidad calorífica grande, ¿no? A mayor masa, mayor capacidad calorífica tiene. Y luego, ¿qué viene a ser el calor latente? El calor latente, o sea, para cambiar de un estado a otro, se necesita aumentar la energía, aumentar la temperatura, o sea, se aumenta el calor, aumenta la temperatura. Pero decimos que todos los cuerpos tenían una temperatura de acuerdo al movimiento interno de sus partículas. Entonces, ese calor latente viene a ser en el punto en el cual el cuerpo absorbe calor, pero aún no cambia su temperatura. Por un decir, yo tengo mi cubo de hielo, yo meto un vaso de agua a mi heladera. Aquí está a los 27 grados Celsius. Esa es la temperatura que tiene el agua a la temperatura ambiente. Lo voy a meter a mi refrigerador, el cual tiene 4 grados Celsius. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes meten agua y después sacan hielo, ¿no?
pero estamos a 4 grados, nunca llegó a ningún número negativo, digamos, ¿no? Llega solo hasta 4 grados Celsius. Entonces, ¿cómo esta agua se convirtió en hielo? A esto es lo que se llama como calor latente. Este refrigerador mantiene estos grados, pero porque le va sacando calor a este recipiente, a este ambiente. Este vaso de agua comienza a absorber el calor, ¿no? O mejor dicho, a desprender calor hasta que llega a una temperatura de 0 grados. Después sigue desprendiendo, o sea, en este caso va para acá abajo, ¿no? En este caso sigue desprendiendo calor, pero el agua no está congelada, ¿no? Ustedes han visto que a veces uno toma un agua que está completamente, o sea, prácticamente escarcha, digamos, ¿no? Está frísima, pero todavía no es hielo. Se le sigue extrayendo calor y encontramos los dos estados. Es lo que le decía, o sea, lo que le mencionaba de la escarcha. Vamos a encontrar en el mismo vaso agua y hielo a la misma temperatura. Va a estar el refrigerador a los 4 grados y vamos a encontrar agua y hielo. Mi refrigerador sigue extrayendo calor, pero estando a una temperatura, y esto va a bajar, ¿no? Ya después la temperatura del agua desciende y se convierte en hielo. Pero lo que hace el refrigerador es extraer calor. ¿Qué calor? Calor latente, ¿no? El calor latente. Por un decir, es el calor que tiene toda sustancia, ¿no? Que requiere toda sustancia para pasar de un estado a otro. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Qué es lo que quería decirles? Sí. Sí, se entendió. ¿Se entendió Bien, qué dice. es a qué se refiere con este calor latente, ¿no? Va a haber Dice una... ya. Sí, ya se va a cumplir Ya. por eso. Va a haber un momento que ustedes llegan a una temperatura, pero para que pase de un estado a otro, van a necesitar aplicar más calor. Y eso sería todo lo que es el tema número 3. No falta lo que vendría a ser transmisión de calor, lo vemos el día de mañana y mañana vemos lo que es la parte práctica y estaríamos hasta aquí completos, jóvenes, por el tema 3, ¿no? Mañana continuamos, que tengan buena tarde. Chao, dice. Hasta luego. Chao, Hasta Lice. luego. Saludos. Chao, dice. Se le quiere.